Bueno, vamos a hablar un poco de todos los temas de los últimos días y de esta semana, porque por si no lo tienen en cuenta, yo sé que uno tiene otras preocupaciones, los políticos tienen una preocupación principal en Salta, es definir las listas de candidatos, y se define esta semana. Benja Guevar nos ayuda habitualmente, nos visita y nos ayuda a pensar un poco la dinámica de lo que está ocurriendo con el tiempo político que se vive en Salta, consultor político, encuestador, y con él vamos a charlar de estos temas. Benja, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es una semana clave. Recordemos, las alianzas cerraron la semana pasada, y el domingo cierran las listas. Así es. Ok. Salta tiene, ayúdame si me equivoco, Salta tiene los tres frentes hasta aquí armados, conformados. Tenemos, la izquierda tiene uno, ¿sí? El oficialismo provincial tiene otro. Sí. El peronismo tiene otro. ¿Cuál es el cuarto? La Libertad. Bueno, la Libertad Avanza. Claro, digo, pero no como frente, sí como partido. Como partido. ¿Esas serían las 4 ofertas electorales para Salta? Sí, esas son las 4. Obviamente se presentaron frentes, hay partidos que pueden presentar, que están en condiciones de presentar candidatos, puede entonces que haya algo más. Pero en la previa no tienen ninguna visibilidad, no han dicho nada públicamente, con lo cual uno espera que aparezca otra oferta. Sí, ponemos siempre como ejemplo, uno se imagina que el Pro Salta se encolumnará detrás de la Libertad Avanza. Imaginamos eso, pero no sabemos, y después hay que ver qué hace el radicalismo, que es otra de las grandes incógnitas que queda a resolver, si van a presentar algún candidato propio o dan apoyo a alguno de las listas que se presenten. Y en este contexto, ¿cómo ves el panorama en Salta? No, creo que finalmente lo que va a pasar acá en Salta y en el resto de las provincias es que se termina instalando un escenario que es nacional, y que ese escenario nacional está ya hace años polarizado entre dos ofertas que tienen sus núcleos duros cerca de los 30 puntos cada uno, y a partir de ahí monopolizan la agenda y la discusión. Recuerdo una encuesta que en algún momento la referenciamos hace como 2 meses, que decía, antes la gente votaba kirchnerista o anti-kirchnerista, ahora se vota Milei o anti-Milei. ¿Es así también en Salta? Yo creo que estamos en una transición a que sea así, y lo que ha intentado siempre el gobierno justamente es que eso todavía no ocurra. De hecho, creo que por eso no le convenía al gobierno que Cristina Kirchner no participara, porque mantenía la discusión todavía en que sea Cristina o no Cristina. O que de alguna manera cuando vos estés votando, vos estés pensando que tenías que evitar que eso vuelva si no estabas de acuerdo con esa idea. Entonces todavía la discusión tenía que ver con votar otra cosa para que el kirchnerismo no volviera. Sin el kirchnerismo en la cancha, y con ofertas que en muchos lugares no están representadas por alguien de la cámpora o que tenga un pasado muy kirchnerista, eso se diluye un poco y la discusión se empieza a centrar en si Javier Milei sí o Javier Milei no, y se termina plebiscitando entonces la gestión. Según tu experiencia, ¿suele repetirse la dinámica de las provinciales en las nacionales? No pasa. La oferta electoral es distinta y eso ya cambia, y después los electores tienen bastante presente lo que se elige y qué está en juego en cada momento. Por supuesto, después cada partido, que creo que también es un fenómeno que está ocurriendo, que es que vuelven a tener otra vez incidencia en los espacios políticos y las ideas. La Libertad Avanza un poco trajo eso otra vez. Tiene un verticalismo muy similar al que tuvo el peronismo durante mucho tiempo, tiene un conjunto de ideas que están también bastante claras, con consignas claras, y entonces, bueno, obviamente eso también en las provincias empieza a tener un rol distinto en las elecciones que ya ocurrieron y que seguramente van a seguir ocurriendo. Uno puede ver en otros, ya pasó en Salta, pero en Corrientes ya tienen un candidato a gobernador. Es un partido que va haciendo pie. Pero bueno, el escenario después va a tener otra discusión, en donde hay otra variable que es importante, que no solo votan esos núcleos duros a favor, sino que también la Argentina tiene una dinámica en la que uno vota para evitar que gane otro. Claro. Entonces no tiene que ver tanto con lo que te gusta, sino con evitar que continúe o que vuelva a lo que no te gusta. En ese sentido, que el gobierno siga, o que los voceros del gobierno a través de medios de comunicación, de redes sociales, hagan tanto hincapié que es el gobierno al que votaron el 56% de los argentinos, ¿le puede jugar muy en contra para estas elecciones nacionales si no superan el 30-35%? Sí, tal cual. Yo creo que siempre hay una necesidad de administrar las expectativas en política.
en una política pública o en una elección. O cuanto vos más alardeás de algo que tenés, cuando no tengas eso, es parecido a la discusión que hay en provincia de Buenos Aires. Está muy difícil y siempre pasa igual en la legislativa, que es quién ganó. Porque la Libertad Avanza va a ganar porque va a tener más legisladores, claro, porque no tenía casi ninguno. Entonces vas a medir en términos de cuántos legisladores renovó cada uno, lo vas a hacer en términos porcentuales, o lo vas a hacer en términos de comparación de cuánto tenía cada uno antes. Son distintas formas de ver quién va a ganar y quién va a perder. Pero sin duda, si vos si sacaste 56 puntos y después sacás 35, bueno, es toda una señal. Te traigo a la cuestión provincial. Nos centremos en la elección que vamos a tener en Salta. Salta renueva las 3 bancas de senadores y 3 diputados. Allí, competitivos, se entiende que están los espacios de la Libertad Avanza, obviamente, el peronismo, y cuánto el frente oficialista. Yo creo que con la presidencia del gobernador y la libertad de acción para los partidos, decidir no participar, y después dar libertad de acción para que los partidos que forman parte de la alianza de gobierno puedan ir con Fuerza Patria, puedan ir con la Libertad Avanza, esa opción provincial tiene una baja competitividad contra esos dos polos, digamos, ¿no? Pero porque es difícil discursivamente qué vas a representar. Ya vimos también en la última elección presidencial lo que le pasó a Juntos por el Cambio. Se quedó a mitad de camino en ser el cambio, había algo que representaba mejor el cambio. Y entonces la gente votó lo más nítido que había. Y acá pasa algo parecido. En principio puedes no sentirte muy cerca de la Libertad Avanza, ni tampoco del peronismo, pero a la hora de que te digan, che, o votá esto porque si no se cae, o votá esto otro porque si no vuelven, entonces tu voto, bueno, terminás entonces cambiándolo. En la previa existe esa avenida del medio, ¿no? Existe un porcentaje muy amplio de la gente que no se siente parte de ninguno de esos dos polos. Pero el precio de la elección hace que termines eligiendo uno de los dos extremos. ¿Cuáles son los núcleos duros que tienen en Salta peronismo y libertarios? Los núcleos son muy similares. Los núcleos duros están en 30 puntos. Después, en esta dinámica, según la oferta, van creciendo, digamos. Y hablando de peronismo, ¿qué es competitivo dentro del peronismo? Porque el peronismo es tan amplio. Esta unión de Urtubey, Leavi, Estrada, seguramente ustedes que lo van analizando día a día, en el minuto a minuto, quizás lo tenían previsto, pero a muchos nos sorprendió. ¿Quién es potable? ¿Quién es realmente competitivo en un frente de estas características con este tipo de nombres? El más competitivo es Juan Manuel Urtubey. Después lo sigue Estrada, un poco más lejos, y el que no es competitivo es Leavi. Hace tiempo es un dirigente con una imagen negativa muy alta y una intención de voto nula. No quiere decir que sea una persona apreciada y respetada dentro de su espacio, pero para la sociedad, digamos, no es una alternativa. Él viene del desgaste de aquella época de candidato a todos. ¿Te acordás que inclusive hubo memes al respecto de sus múltiples candidaturas? Es un poco una combinación, es ser candidato a todo, tiene también que ver con lo que la gente cree que hizo. Entonces, si bien siempre es difícil para los legisladores mostrar gestión o logros, es un candidato que pareciera que aparece cada vez que hay elecciones, entonces tampoco tiene un gran anclaje en la sociedad con resultados. Y después también con una kirchnerización muy fuerte en un momento donde el kirchnerismo había sido pasó por su peor momento en términos de aprobación, entonces también era la referencia. Bueno, eso le generó un desgaste muy grande. Y la contracara y la competitividad de Urtubey tiene que ver con que en este momento donde uno también ve las figuras, es el que más trayectoria tiene, el que más de alguna capacidad, es el que tuvo algún vuelo nacional, y además el que no representa solo el kirchnerismo. Entonces también le permite ir a buscar un peronismo más de centro, y eso le da la posibilidad de sacarle un poco de ventaja al resto de las opciones que hay dentro del espacio. ¿Le cuesta al político bajarse cuando sabe que no es competitivo? Lo hemos visto el otro día con Romero, y después con quienes hablamos del frente peronista nos decían, bueno, va a ir a la cabeza el que sabe que puede traccionar más votos, pero es una puja que cuesta bastante, ¿no? Sí, creo que como
en cualquier lugar, los egos son una cosa muy complicada de administrar y de asumir. Y uno dice, bueno, lo veamos con una encuesta, pero bueno, ¿quién hace la encuesta? Y bueno, después la encuesta se equivocó, porque bueno, nos equivocamos. Y entonces también al final termina siendo complicado. Después creo que cada uno sabe en la intimidad. No por nada la aparición de Urtubey generó lo que generó en términos políticos. Era un dirigente que terminó su gobierno, no interfirió, no puso palos en la rueda, no cuestionó al gobierno que venía, respetó eso, siguió con puso listas tampoco. No puso listas, no participó, siguió con su carrera política nacional, y decidió volver en un momento y bueno, la política o los distintos actores de la política, en términos de opinión pública, tampoco hay un rechazo a su participación, porque también en todo ese espectro de la sociedad que no le gusta a Javier Milei, Juan Manuel Urtubey tiene esos valores. Entonces no grita, no falta el respeto, habla en términos de construcción de un modelo de sociedad entre todos. Entonces eso también llama la atención, mientras tal vez el resto de los candidatos tendieron a copiar a Milei en la agresividad, en el insulto, en simplemente estar criticando y cuestionando. Bueno, eso es lo que le va configurando el perfil a cada uno, y le termina dando más competitividad a uno que a otro. Sin duda para las elecciones per se falta un montón, pero ahora para el poner los nombres y esto de medir competitividad, estamos acá en el minuto a minuto. ¿Qué tanto juegan los escándalos judiciales mediáticos a la hora de medir? Pienso en un Emiliano Estrada, que tiene una causa en la provincia, siendo él el principal apuntado de orquestar estas fake news e ir en contra del gobierno provincial. Y por otro lado, La Libertad Avanza, que en las últimas 2 semanas tuvo el caso Pablo López y también la acusación a una concejal siendo parte de una empresa que estaba generando acciones que contaminaban el medio ambiente. Eso termina impactando no pienso en el núcleo duro, sino a los que hay que ir a buscarle el voto. Sí, efectivamente los núcleos duros no, porque funciona permanentemente el sesgo de confirmación. Uno excusa para estar de acuerdo con su pensamiento, pero sí, son las variables que van a jugar en eso que describíamos como una avenida del medio, de los que no están conformes con un extremo u otro. Dan razones y agregan elementos a la conversación que hacen que termines eligiendo uno u otro. La Libertad Avanza tiene, además de este escándalo que mencionabas, el anterior de Pablo López, y después tiene también, si eligen que sea Alfredo Olmedo, es una figura que tiene una negatividad también que es muy alta, y que puede también jugarle en contra. Olmedo dijo que va a ser el candidato a senador. Uno entiende que no va a cambiar esa dinámica, y es como pensar, bueno, no hay nombre definido. Cuando Romero se baja, ¿ese voto de Romero va hacia Olmedo o se puede dividir proporcionalmente a otros candidatos? Por eso yo creo que la candidatura a Urtubey tiene esa posibilidad. Si bien uno puede decir, bueno, pero es la pelea histórica Romero-Urtubey, alguien que votó a Romero votando, bueno, el que cree en ciertas reglas de funcionamiento, el que tiene un poco de valoración por la democracia, se va a sentir más cerca de votar una opción que no sea la de Javier Milei. Y justamente cuando uno ve cómo van cambiando los segmentos, uno ve que Milei tuvo 2 segmentos importantes para ganar, que fueron los extremos, los muy jóvenes y los más grandes, y los jubilados. Y esos son los que hoy no tienen ganas de ir a votar. Y el votante, por ejemplo, de Juan Carlos Romero es un votante de una edad más avanzada. Bueno, ese votante de pronto puede estar más cerca de votar un candidato peronista más de centro que votar a Olmedo. De cualquier manera, yo tengo mis dudas de que todavía puede haber otro candidato en ese espacio. Vos decís que Olmedo quizás por ahí... Sí, tal vez estuvo llevando la marca para evitar que... Es como el que acomoda la pelota para patear el penal y viene otro de atrás y lo patea. No, yo no descartaría que sea Emilia Orozco finalmente la candidata a senadora. ¿Y eso es bien visto por
la ciudadanía en general? Y te diría... Más allá de que mida bien, ¿no? Me refiero a la decisión de que ella se postule. Sí, yo creo que a ver, es el mejor cuadro que tienen ellos. Después en términos esto de ciudadanía, la gente la verdad está en otra, con lo cual no debe tener muy presente si va a ser Olmedo o no. O si le molesta o no que renuncie los 2 años que le quedan en el por Congreso. Ahí eso puede Claro, tener, a eso me refería. sí, pero esto decía yo, en los núcleos duros hay otros casos, creo que Córdoba probablemente y Santa Fe también tienen diputados que van a ir como diputados, porque incluso uno acá podría decir que va a pasar al Senado, va a pasar a otra Cámara que tiene otro rol, aunque deberían tener el mismo peso. Se vuelven a postular para el cargo que ya están ocupando, aunque Córdoba, le queden... el diputado nacional Bornodoni probablemente sea otra vez diputado nacional, y en Santa Fe, no recuerdo el nombre, pero probablemente también vuelva a ser candidato a diputado nacional porque no tienen otras figuras y están buscando lo que sea más competitivo. Claro. Que en el frente oficialista hace mes y monedas capaz, o un par de semanas capaz no llegamos al mes, el gobernador en su momento haya dicho no voy a bendecir a ningún candidato, pero que la semana pasada el propio frente del gobernador diga ok, vamos a presentar una propuesta para las elecciones nacionales, obliga a que cambie la decisión Gustavo Sáenz y tenga que decir tengo que apoyar a mi candidato porque es mi frente político, o el gobernador va a poder seguir jugando en esta posición de miro de atrás y espero ver qué pasa en las nacionales? No, creo que es lo que va a hacer. Creo que sobre todo en los últimos días quedó en clara que la posición del gobierno es: nosotros ya tuvimos nuestra elección, fue en mayo, tuvimos el resultado positivo que esperábamos, y ahora entiendo en esta dinámica que cuando uno ve para atrás está bien, el gobernador nunca participó con un frente propio en una legislativa. Pero también tiene espacios políticos, gente que hace política, militantes que dicen, bueno, yo entiendo tu rol institucional y que vos no participes, pero nosotros queremos estar en algún lugar. Bueno, entonces ahí la primera libertad de acción dice, bueno, el que quiere puede ir con Fuerza Patria, el que quiere ir con la Libertad Avanza, y ahí como hay en la sociedad un grupo de espacios y dirigentes que dicen, no, nosotros no queremos ir con ningún espacio, nosotros queremos participar. Bueno, parece que es válido que el gobernador diga, bueno, jueguen, pero bueno, entiendan que yo no voy a hacer campaña por ustedes, digamos. De alguna manera también puede ser similar a cuando Cristina dijo, bueno, está el bastón de mariscal, el que quiera salga, milite y proponga. Benja, nos quedan un par de días, el día domingo se definen las candidaturas y a partir de allí ya con nombres propios podremos tratar de pensar mucho más claro inclusive qué nos espera para el mes de octubre. ¿Puede tener alguna incidencia la elección de septiembre de Provincia de Buenos Aires en esta mirada nacional que tenemos los argentinos de todo, digamos? Votaron en Cava y todos sabíamos quiénes eran los candidatos, porcentajes, mirábamos los debates. ¿Puede tener alguna incidencia lo de septiembre? No, creo que muy poco. Probablemente esta semana estemos hablando de eso. Pero en primer lugar, bueno, por esta dinámica que tiene la provincia de Buenos Aires, las famosas secciones electorales. Sí, que no se entienden mucho. No se entienden mucho, en un lugar van a ganar, en un lugar van a perder. Digo, si yo decía que es difícil saber quién ganó en una elección legislativa a nivel nacional, esa elección también es muy compleja por lo que vaya a mirarse. Entonces se va a ver seguramente los lugares donde el kirchnerismo es más fuerte y juzgarlo a partir de ese resultado. Creo que estamos en un momento que empezamos a mirar más cómo le va al gobierno nacional que cómo le va al kirchnerismo o a la oposición. Además, ahí también, está también toda esta otra tercera fuerza que uno después no lo puede trasladar a nivel nacional. Entonces, bueno, ahí me parece que es complejo y que va a ser entonces difícil que uno diga, bueno, si eso pasó ahí, esto va a pasar por acá también, o está pasando en todos lados, o es un fenómeno que se va a extender en todo el país. Gracias por visitarnos y seguimos la charla. A ustedes. Benjamín Guevara con nosotros. Esto es La Mañana de CNN Salta, 8:32 en El País. Gracias por elegirnos como tu fuente de noticias. Quinto año del lado de la información. Quinto año del lado de la información. José Corbacho, Janina Carrieri. Agustín Fernández. De lunes a viernes. Desde